instrumentos. Un instrumento de cuerda era el que tocaba David. El instrumento que tocaba David, todos lo conocen, se llamaba el arpa. David pasaba como un campesino más. En aquellos tiempos era conocido como un pastor de ovejas. Pasaba David como un pastorcito de ovejas allá, cuidando las ovejas de los lobos, de los leones, de los osos. Pero mientras lo hacía, tenía el arpa con el que se ponía a cantar, y esos cantos y esos salmos eran subidos al cielo y tocaban el corazón de Dios. A lo mejor David lo hacía con un gran amor para Dios, sin darse cuenta que a lo mejor de vez en cuando algún campesino pasaba por ahí, alguien pasaba por ahí a los lados, a los alrededores de aquel campo, y escuchaban los cánticos que David elevaba al cielo. Aquellos cantos hermosos a lo mejor se dejaban llevar por el viento y alguien los escuchaba en el camino. Lo que sí es cierto es que llegó a los oídos del rey Saúl que había un gran músico en Israel, que había un gran salmista, que había un gran tocador de arpa y que se llamaba David y que era hijo de Isaí. Mire qué interesante. Saúl, cuando se da cuenta que hay un gran músico, dicen que lo mandó a llamar para que tocara en el palacio. Un salto grande en el mundo artístico, diríamos, es un hombre que salió del anonimato a la fama. Es un hombre que saltó del campo al palacio. Es interesante cómo sale del campo al palacio. Ya David ya no tocaba para aquellas ovejitas, ya no tocaba para él solo allá en el campo, no. Ahora tocaba para el rey y tocaba para toda aquella gente que estaba en el palacio todos los días, adulando al rey Saúl. Lo interesante de esto es que en el diseño de Dios no estaba contemplado que David tenía que estar en el palacio tocando para el rey Saúl. El rey Saúl se estaba robando la alabanza que le pertenecía a Dios. David, tal vez en su inmadurez, se encontraba alegre, se encontraba feliz, porque pensaba que había dado un gran salto del campo al palacio y que su música iba en progreso y que su carrera, a lo mejor artística, iba en progreso. Podría ser que David estaba muy contento con estar en el palacio tocándole a Saúl. Lo cierto es que David no estaba diseñado para estar ahí tocándole a Saúl. David tenía un diseño mejor. David tenía el diseño perfecto de Dios. David no estaba diseñado para tocarle a Saúl. David estaba diseñado para tocarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. David estaba diseñado para escribir salmos para Dios y cantárselos a Dios, no a Saúl. David estaba diseñado para ser el próximo rey de Israel, no para estarle tocando a un rey. David estaba diseñado para ser el rey de Israel en el diseño de Dios. Eso era lo que existía. Sin embargo, David, en su inmadurez, tal vez se encontraba alegre por estarle tocando a Saúl. Entonces, como los planes de Dios son perfectos, como los diseños de Dios son perfectos, y como lo que Dios tiene establecido para una persona se tiene que cumplir, así la persona no lo entienda, así la persona no lo comprenda, Dios tiene que utilizar métodos para que el propósito que Dios tiene para nuestra vida se cumpla. Entonces Dios utiliza al mismo Saúl para que lo quiera matar y así lo saca del palacio. Porque David iba a volver un día al palacio, pero nunca más a tocarle a Saúl. David iba a volver al palacio, pero nunca más para estar como súbdito de Saúl. Iba a volver al palacio un día, pero como rey. Iba a volver al palacio un día con muchos salmos escritos para tocárselos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sin embargo, si David seguía en el palacio con Saúl, el propósito que Dios tenía con David nunca se iba a cumplir, porque según lo establecido, a quien le correspondía el reinado era Jonatán, el hijo de Saúl. Entonces Dios tiene que usar métodos muchas veces que no entendemos para que el propósito que Él tiene para nuestra vida se cumpla. Entonces Dios utiliza al mismo Saúl para que quiera asesinar a David y David tenga que salir huyendo de ahí del palacio al campo, nuevamente al campo. Allá fue peor todavía, porque allá recibió muchos golpes, muchas traiciones, tenía que andar huyendo para un lado y para otro. Sin embargo, era necesario, porque en esos momentos difíciles de la vida era donde el carácter de David se iba a forjar como rey. Era donde David iba a escribir los mejores salmos.
Muchas veces Dios tiene que pasarnos por momentos difíciles para sacar lo mejor de nosotros, para sacar eso que llevas dentro, que si no pasas por un momento difícil nunca saldría. Entonces tú tienes que estar preparado para saber que el propósito de Dios se va a cumplir en tu vida. Porque David a lo mejor se puso triste cuando Dios lo saca de aquel palacio. Dijo, ¿cómo es esto si yo estaba en el palacio, ahora tengo que andar huyendo? Es porque Dios lo quería en el palacio, pero no como súbdito, lo quería como rey. Lo quería como un salmista para el Rey de Reyes. Entonces, ¿cuál es el mensaje para tu vida y para mi vida? Que Dios muchas veces nos va a tener que pasar por momentos tan difíciles, pero que van a ser necesarios para que lo que hay dentro de nosotros, para que el diseño que hay de nosotros se pueda cumplir en esta vida. Es necesario muchas veces pasar momentos adversos para sacar eso que llevas dentro, que si no pasaras por ahí, nunca hubieras sabido que tenías eso. Podemos poner un ejemplo claro en estos momentos de pandemia. Hay muchas personas que eran emprendedoras, pero estaban en una empresa trabajando y dándole su fuerza de trabajo a un patrón. Sin embargo, como en estos momentos tuvieron que despedirlos porque ya no hay trabajo, tuvo que salir ese emprendedor que tenías dentro para poder hacer lo que estaba diseñado para ti. Si esta pandemia no se hubiera dado, no hubiera salido de ti ese emprendedor que había. Así pongo un ejemplo, pero hay muchos más ejemplos en la vida. Por ejemplo, Dios a lo mejor te quitó esa persona que tú creías que te ibas a casar con ella y que ibas a emprender una vida y que ibas a envejecer con esa persona. Pero Dios sabe que con esa persona no se va a cumplir el propósito que Él tiene para tu vida y te la tiene que quitar. A lo mejor van a tener que romperse algunas relaciones comerciales que tienen, porque tú eres un empresario, eres un emprendedor, pero con la persona que estás haciendo sociedad no se va a cumplir el propósito de Dios. Entonces Dios tiene que quitarlo. Así vas a ir perdiendo muchas cosas. Dios te va a ir cambiando de lugares incluso, porque en el lugar que estás, si no te mueve Dios de ese lugar, el propósito que Dios tiene no se cumple. Entonces en el momento duele cuando hay personas que se tienen que alejar, amistades que se tienen que perder, relaciones incluso ministeriales que no pueden seguir más, porque si siguen unidas, el propósito que Dios tiene no se cumple. Es necesario entonces que Dios muchas veces nos aparte de cosas, nos aparte de personas, nos tenga que pasar por momentos difíciles para que lo que hay dentro de nosotros salga y para que el propósito de Dios se cumpla. Así que si tú estás pasando por un momento difícil de estos, alégrate. A lo mejor Dios te está acercando a tu propósito. A lo mejor Dios te está direccionando al propósito que Él tiene para tu vida. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude a seguir avanzando. Recuerda, David no estuvo para siempre allá en el campo. Un día volvió al palacio, pero no volvió a tocarle a Saúl, volvió como un rey. Y de ahí viene el linaje, del linaje de David, viene nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Era necesario que David fuera rey para que de él viniera el linaje y de él viniera el Señor Jesucristo de toda la generación de David. Entonces Dios tuvo que usar cualquier método para que el propósito que tenía se cumpliera. Así Dios utilizará cualquier método para que el propósito que tiene para mi vida y para tu vida se cumpla. No te pongas triste, alégrate, porque Dios tiene un propósito y los propósitos de Dios se cumplen, así quieras tú o no quieras. Que el Señor te bendiga, que el Señor nos ayude y nos fortalezca para seguir avanzando y seguir cada día entendiendo cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida.